Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un pan con cacao y nuez en su interior. El día de hoy elaboraremos un riquísimo pan, es muy vistoso la forma de presentación, cada rebanada en espiral con mucho cacao y nuez en su interior. Nos vamos a poner ya mismo el delantal porque vamos a preparar este riquísimo pan con cacao y nuez y su relleno en espiral. Comienzo a hacer el pan colocando en un bol 500 gramos de harina de trigo de fuerza. Y en el mismo bol voy a ir colocando el resto de los ingredientes. 7 gramos de levadura seca o 25 gramos si la usas fresca. 100 gramos de azúcar. Agrego 3 yemas de huevo. 50 gramos de mantequilla. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y la ralladura de la cáscara de limón y naranja, medio limón y media naranja, por ejemplo. Agrego también 250 mililitros de leche tibia. Y comienzo a unir estos ingredientes hasta formar una pasta para luego agregar 5 gramos de sal. Integro la sal en la mezcla hasta que se va formando una masa a la que ya puedo amasar con las manos. Voy tomando la masa con los dedos y la voy golpeando contra la mesa y doblándola al mismo tiempo. Repito este proceso varios minutos hasta que la masa adquiere consistencia. Siempre es aconsejable tener a la mano la espátula porque nos ayuda a levantar de la mesa la masa. Cuando noto en las manos que ya tiene una consistencia deseada, que ya no se pega tanto de la mesa, la puedo amasar un poco sobre la mesa. En total tardo en amasar aproximadamente 10 minutos. Coloco en un bol unas gotas de aceite, cubro también la masa con un poquito de este aceite y cubro el bol con plástico y lo voy a dejar fermentar de 1 hora a 1 hora y media. Donde vivo hace mucho frío y estuvo prácticamente 2 horas fermentando. En el vaso de la batidora coloco las 3 claras de huevo que sobraron y voy a ir agregando 100 gramos de azúcar. Hasta que se forme una espuma brillante. Apago la batidora, agrego 40 gramos de cacao en polvo, una cucharadita de esencia de vainilla, cucharada y media de ron. Puedes cambiar el ron por el licor de tu preferencia. Y voy a agregar los 200 gramos de nueces que trituré anteriormente. Lo mezclo todo a la velocidad más baja porque el cacao vuela mucho. Y luego, cuando ya esté unido, le aumento un poco la velocidad para integrar mejor todos los ingredientes. Coloco la masa sobre la mesa y directamente con las mismas manos puedo estirar esta masa. Tiene una textura muy elástica y flexible. Lo que hago básicamente es no estirarla más grande que el molde que voy a usar. Este molde mide 30 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 7 centímetros de altura.
Extiendo sobre la masa todo el relleno de chocolate y nuez y lo que voy a hacer, dejo una orilla por la parte superior y por la parte inferior para que me sea más fácil de enrollarlo. Y lo enrollo con suavidad sin apretar mucho hasta el final. Al final de la masa me aseguro de sellar bien los bordes. Lo voy a acomodar en el molde, el cual está forrado con papel. Esta masa, al ser tan elástica, pues suele estirarse un poco, pero lo acomodo, lo voy empujando para que cubra toda la superficie del molde y se adapte al molde. Este pan vuelve a fermentar de 1 hora a 1 hora y media. Luego lo pinto con huevo batido y lo voy a llevar a un horno precalentado a 150 grados centígrados, 300 grados Fahrenheit por 45 minutos. Es una temperatura baja para un pan, pero como el pan es denso, es grueso, a esa temperatura tenemos la seguridad de que se va a cocinar muy bien en su interior y el relleno también se va a cocinar. Y exactamente estuvo 45 minutos en el horno hasta que quedó muy bien dorado. Y listo, así ha quedado el pan al salir del horno. Lo voy a dejar refrescar sobre la rejilla para luego cortar una rebanada. Y así queda en su interior con su relleno en forma de espiral y podemos apreciar los trozos de nuez. A mí me gusta así, que se note claramente que tiene nueces en su interior. Espero que lo disfrutes. Si te surgió alguna duda, tienes una sugerencia o cualquier comentario con respecto al pan de cacao y nuez, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios que se encuentra en la parte de aquí abajo de YouTube. Te dejo toda la receta escrita en la cajita de descripción del video. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que compartas este video con toda tu familia y amigos porque así el canal puede seguir creciendo y yo puedo seguir creando contenido de muy buena calidad completamente gratis para ti. Es importante también que te suscribas al canal. Si te suscribes puedes saber qué cosas voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si hablo de algún tema en particular. Y para que te suscribas a este canal te dejo el botón de suscripción aquí en el centro de la pantalla. Por aquí te dejo el botón de suscripción. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos. ¡Chao!